Estuve en la Confesión Cristiana La Antorcha. La Confesión Cristiana La Antorcha es una institución legal y dentro de su orden administrativo tiene un instituto bíblico. Este instituto bíblico trae indígenas de todas las regiones del país y les enseña durante 2 años Biblia a los indígenas. Yo tengo la gracia, la bondad de Dios de ser parte administrativa de esta confesión cristiana. Entonces fui a Fusagasugá, Chinauta, a visitarlos y el jueves en la mañana, ellos todos los días tienen un devocional, ¿no? Y el jueves en la mañana un muchacho que se llama Nilson, un indígena, un muchacho muy joven, tal vez 20 años alcanzará, de la etnia Chimila. Los chimilas quedan en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el muchacho de una manera muy sencilla nos enseñó la palabra de Dios. Yo quedé sorprendido, dije yo, uy, pero qué sencillez la de este joven para ministrar la palabra. Entonces dije, voy a traer esta misma enseñanza a la iglesia el domingo. Y me puse a organizarla. Y problema, no fue tan fácil como yo vi que este muchacho de 20 años, que difícilmente hablan el español porque ellos a veces llegan sin aprender, sin saber español, ya estaba ministrando la palabra de Dios de una manera tan sencilla. Y yo me puse a hacerlo y la verdad que se confronta uno bastante. Entonces vamos por favor a iniciar el autoexamen y quiero que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vamos a tratar de estudiar un poco o de vernos a la luz de la palabra de Dios acerca de este versículo. Vamos a analizarlo poco a poco, ¿no? Primero inicia diciendo cada uno. O sea, está hablando de manera particular, de manera personal, a cada persona, a cada uno de nosotros, individualmente, cada uno. ¿Qué pasa con cada uno? Según el don que haya recibido. Entonces, aquí ya nos muestra que individualmente tenemos el don, dice según el don. Pero mis hermanos, ¿por qué dice el don? Porque no es cualquier cosa lo que hemos recibido. Es un regalo muy especial de Dios que cada uno de nosotros tiene. No es que yo me lo haya encontrado en una bolsita de papas, ni en un sorteo, ni en una tómbola, ni me lo hayan enviado por correo, ni en mensaje de WhatsApp, no. Yo recibí el don especial de Dios, lo tengo, lo tienen, lo tenemos todos, cada uno individualmente. Pero ¿qué pasa con ese don que ha recibido? Eso no quiere decir que nosotros seamos fábrica de dones, ni que de pronto yo pueda escoger qué don voy a tener. Entonces, no, yo quiero tener un don tal y ese don voy a desarrollar en la iglesia. No se trata de eso. Hemos recibido un don, luego ese don es un regalo especial de Dios. Y con el solo hecho de que provenga de Dios, ya es especial, ya es individual. O sea, a cada uno de nosotros Dios se tomó la tarea de empacarnos a cada uno el don y entregárnoslo. Entonces no es cualquier cosa y lo hemos recibido. Pero ¿qué tenemos que hacer con ese regalo tan especial, ese don que Dios nos dio? Ministrelo a los otros, dice la palabra de Dios. Entonces ese don que yo he recibido no es para mi deleite, no es para mi vanagloria, no es para mi engorde, ni para mi ceba, ni es para que yo lo guarde debajo de la almohada como un bello recuerdo. Es para ministrarlo a los otros. Luego aquí hay una invitación.
que tenemos que servirle a nuestros hermanos. Si yo tengo un don y sé que lo tengo, ¿por qué me lo guardo? Si estoy seguro que tengo un don, ¿por qué me lo guardo? Tengo que ministrarlo, tengo que compartirlo, tengo que llevarlo a mis hermanos. Por eso el saludo. Porque yo necesito verle la cara a mi hermano, necesito saludarle y decirle bienvenido. Entonces compartamos ese don de la felicidad o de la alegría o del buen saludo, del contentamiento. Y a veces no lo hacemos. Entonces necesitamos poner a funcionar ese don en la iglesia. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores. Entonces aquí estamos recibiendo una clase de alta gerencia o de administración de empresas. ¿Cómo maneja usted su empresa? ¿Cómo maneja su vida? Entonces aquí Dios nos está diciendo que seamos buenos administradores. Obviamente, estamos hablando de dones espirituales. Entonces, si los estamos administrando bien, es porque lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Tenemos que ser buenos administradores de ese regalo que se llama don. ¿Y administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es el sacrificio de Cristo en la cruz, que derramó su sangre por mis pecados, el justo por los injustos, ¿verdad? En eso consiste la gracia, en que yo no recibí un castigo que debió haberme recibido, lo recibió Cristo. Pero esa gracia viene con una cantidad de complementos y dentro de esos complementos está el don. Luego, la multiforme gracia de Dios quiere decir que es muy diversa. Algunos la comparan con el arco iris por lo colorida, que es muy colorida la gracia de Dios. No es solamente el sacrificio de Cristo, sí, es muy importante y es la base y es el fundamento, pero trae otros adicionales, trae otros componentes importantes. Entonces, cada uno, según ese don que tiene, debe ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ¿para qué nos regaló Dios esos dones? ¿Y qué son? ¿Qué es un don? Yo sé que de pronto alguno no sabe, o de pronto alguno ni sabía que existían los dones, o de pronto alguno lo tiene y no lo expresa, o de pronto quiere tenerlo pero no lo sabe pedir. Todas esas circunstancias se dan en los dones. Los dones espirituales es una habilidad especial que Dios le regala a cada uno de sus hijos, es decir, las 90, 100 personas que hayan aquí, incluido yo, hemos recibido un regalo especial, una habilidad especial. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Es para la edificación de la iglesia, no es para que nos lo guardemos. Es para compartirlo, mis hermanos. Entonces tenemos que usarlo para bendecirnos unos a otros. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el producto, el resultado? Pues que vamos a construir una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia que glorifique y que honre a Dios. Aquí en la iglesia no solamente 10 personas o 5 tienen dones. Todos tenemos un don, todos tenemos el don. Si usted no sabe que tiene un don, pídale a Dios. No, es que yo le he pedido a Dios y no lo busco. Es porque le está pidiendo mal. De pronto le está diciendo que le muestre el don, pero para su vanagloria. Decir, no, es que yo quiero que me muestre el don porque quiero sobresalir en la iglesia, quiero tener reconocimiento en la iglesia. O, tristemente, muchas veces se utilizan los dones para enriquecimiento propio, porque se ministra mal la palabra de Dios. Así no van a obtener el don, o no a obtenerlo, sino a desarrollarlo, porque ya lo tenemos, solo que está guardado. Entonces pidámosle a Dios con humildad,
Pidámosle a Dios de corazón, doblemos la rodilla y digámosle: Dios mío, permíteme ver mi don para ponerlo al servicio de mis hermanos. Ese es el llamado de Dios. Hay diferentes dones, hay muchos dones. Mira, hay don de sabiduría, de conocimiento, de fe, de profecía, de sanidad, de enseñanza, de evangelización, de administración, de bondad, de liderazgo. Hay muchos dones, muchos dones. ¿Alguno de esos tiene usted, mi hermano? Pídale a Dios que le permita desarrollarlo, o que le permita dejar un poco la pereza o la timidez, porque muchas veces es por timidez, o menospreciamos el don. No, es que yo con ese don, ¿yo qué voy a servir en la iglesia? No, no piensen eso. Tampoco coloquen a veces de disculpa: es que no tengo plata. Es que sin plata, ¿cómo voy a desarrollar el don? Mis hermanos, aquí en la iglesia a nadie se le mete la mano al bolsillo. A nadie. Todo es voluntario. Entonces, así mismo tenemos que pedirle a Dios. En la Biblia encontramos muchas listas de dones. Digamos que en 1 Corintios 12, del 4 al 11 hay una lista, en Romanos 12, del 6 al 8 hay otra, y en Efesios 4, del 7 al 13 hay más. Y hay más. Solamente pues cité estas tres. Ahora, hay otra cosa importante, mis hermanos. No es lo mismo un don espiritual que un talento. Entonces a veces tendemos como a confundirlos, o no tenemos la claridad de saber qué es un don y qué es un talento. Estoy hablando de los talentos, no vamos a hablar de los dones. Pero la diferencia, bueno, hay algo que es igual para ambos, que los dos provienen de Dios. Tanto el talento como el don provienen de Dios, nos ha sido insertado a nosotros, por decirlo así, por Dios. Pero el don es dado de manera sobrenatural por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, con un propósito ministerial específico. Es ministerial, o sea que es para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Mientras que el talento es una habilidad, cualquier habilidad, también dada de manera natural por Dios al ser humano, como por ejemplo la música, el deporte, la literatura. Son talentos que los tienen algunas personas. Algunos la desarrollan, otros no la desarrollan. Pero es Dios el que está controlando todas las cosas. Estamos hablando de los dones. Pero ¿quién me da ese don? ¿Quién? ¿Quién es el que otorga ese don? En 1 Corintios 12, 11 está la respuesta. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Santo Espíritu de Dios, único, dice, las hace uno y el mismo. No hay santos espíritus varios. No hay muchedumbre de santos espíritus de Dios. Es solamente uno, el Espíritu Santo, el Consolador. Ese Espíritu Santo es el que reparte a cada uno el don, y como Él quiere, de manera particular, como dice el comienzo del versículo, cada uno, como Él quiere. Entonces, no, yo no quiero recibir ese don, deme mejor aquel. No, mis hermanos. Tiene que contentarse con el que tiene, con el que Dios le dio, porque viene es de Dios. ¿No? Vamos un momentico a 1 Corintios 12, 14. 1 Corintios 12, 14 dice la palabra de Dios: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces nosotros como cuerpo estamos cabeza, tronco y extremidades, ¿cierto? Pero cada de esas tres partes tiene un sistema digestivo, sistema urinario, el cerebro, los oídos, la vista, son sistemas. Y cada sistema de esos está
formado por órganos y cada órgano por células y así. Entonces un cuerpo está formado por muchos órganos. Así la iglesia. La iglesia, Lluvia de Gracia, es un solo cuerpo formado por muchos miembros, por muchos órganos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si yo tengo muchos miembros como cuerpo, la iglesia como cuerpo tiene muchos miembros, luego hay muchos dones. Esta iglesia es rica en dones. ¿Dónde están? ¿Dónde están guardados esos dones de cada uno de nosotros? Qué pregunta, ¿no? Entonces, yo no sé quién es mi hermano, lo he visto, por eso el saludo, repito. Lo he visto acá, sé que viene a la iglesia, pero no sé cómo se llama, no sé qué hace. Alguno llega tarde y es el último que llega y el primero que se va. No nos da la oportunidad ni de decirle hola, allá, hey. No, nada. Entonces, mis hermanos, sabemos que tenemos un don, ¿cierto? Pero si yo no conozco la persona, eso pasa a un segundo plano con el hecho de saber que si está aquí es porque es un hijo de Dios y tiene un don y tiene que usarlo para servir a los otros. Eso es importante. Eso es muy importante. Y así demostramos el amor unos a otros. ¿Quiere mostrar el amor de Dios? Ponga al servicio de la iglesia sus dones. Y estoy seguro que la iglesia se va a fortalecer muchísimo más. Hay muchas cosas que hacer. Y a través de los dones se demuestra el amor a la familia de Dios, a mi familia de fe que son ustedes. Y así cada uno de nosotros dirá lo mismo. Entonces mi familia, la familia mía, son todos la familia de la fe. Y así vamos a ser buenos administradores de las muchas facetas de la gracia de Dios que Él nos ha dado. En 1 Corintios 15:10 también hay algo interesante que hay que aprender de los dones. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo lo que quiere decir acá es que él es lo que es solamente y exclusivamente por la gracia de Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios, no por su propia fuerza, no por su psicología humana, no, es por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo dice: y esa gracia que recibí, no es en vano, no fue en vano. ¿Por qué dice que no fue en vano? Porque él puso su esfuerzo también. Luego, tener un don y ministrarlo requiere una responsabilidad, unas funciones, y yo tengo que esforzarme. Tengo que, en tiempo, por ejemplo, tengo que sacar tiempo para venir a la iglesia, el transporte, bueno, en fin, muchas cosas que requieren esfuerzo de parte mía también, porque Dios nos pide que nos esforcemos un poco más y más. Entonces, pero todo ese esfuerzo también es inspirado por Dios. No es que yo lo haga por sí solo o por inercia. No, también es inspirado por Dios para trabajar con la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, si yo soy un mal administrador de la multiforme gracia de Dios, es como si su gracia se me hubiera dado en vano a mí. Porque ¿cuál es la idea? Si yo soy un mal administrador de la gracia de Dios, esa gracia se desperdicia. Porque viene a mí, yo la tengo, pero no la muevo. Y yo debo moverla. La gracia de Dios debo transmitirla también a los demás. Y si yo no la muevo, es en vano. Es para mí nomás, para mi engorde. Y tengo que compartirla, mis hermanos. Ahora,
Romanos 12 del 4 al 5. Romanos 12 del 4 al 5 dice la palabra de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada parte de nuestro cuerpo físico es muy importante y cada una tiene un trabajo que hacer. Por ejemplo, imaginemos el dedo pequeño del pie, el meñique del pie, el quinto dedo del pie. Ese dedito chiquitico, ¿para qué sirve? A ver, ¿quiénes se van a quitar ese dedo que no sirve para nada esta semana? Que solamente sirve para chocarnos contra los andenes y hacernos ver estrellas hasta el infinito y más allá. Es para lo único que sirve el dedo chiquito. O tengan un recuerdo agradable del dedo chiquito, fracturado, con la uña boleada, morado el pie. Pero mis hermanos, si ustedes se quitan ese dedo, pierden el equilibrio. No van a poder tener una estabilidad porque ese dedito le ayuda a uno al equilibrio. O bueno, hablemos del dedo gordo. El dedo gordo feo, todo así, mal formado, torcido, objeto de burla, ¿o no? Mírenselo. Ese dedo gordo, tan despreciado, qué pecado, pero nos ayuda al impulso y a frenar. Tiene una fuerza impresionante. Cuando usted empiece a caminar y va a dar el pie, ¿dónde está la fuerza? Mire que cuando el pie se dobla queda en el dedo gordo, ¿cierto? O cuando el atleta va a partir, ¿dónde se impulsa en el partidor? Con el dedo gordo. O cuando usted está en una superficie lisa necesita frenar, frene, ¿y quién pega? El pobre dedo gordo. Y mientras el dedo gordo frena, el chiquitico hace así, manteniendo el equilibrio. Perfecto, perfecto lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces así feitos y todo, pero lo necesitamos. ¿Y qué me dice de las cejas? Las mujeres, las damas, que se las quitan y que se las pintan mejor porque así se ven más bonitas. ¿Sabe para qué sirven las cejas? Miren, las cejas sirven para que el sudor caiga ahí y están hechas de tal manera que el sudor se desvía y cae por acá, para que no irrite los ojos. Para eso sirven las cejas. Pero si usted se las tatúa, pasa de largo. Entonces, ojo con las cejas, son bonitas. Sí, está bien que se las delineen un poquito. A mí la señora que me peluquea dice, ay, Juan Carlos, tiene las cejas muy largas, venga, tac, tac. Y ahí le da 2 tijeretazos y listo, pero no me las quita. ¿Ah? Entonces todo es importante, mis hermanos, y tenemos que administrarlo conforme al poder que Dios nos da. No podemos hacerlo nosotros. Entonces, eso también implica que nos pongamos bajo una autoridad, que recibamos una instrucción, que aprendamos a ser siervos. A mí no me venga usted a mandar, yo sé lo que hago. No, aquí en la iglesia no podemos decir eso. Aquí en la iglesia tenemos que bajar la cabeza y aceptar con amor un llamado de atención, o que nos toque venir a barrer. Pues claro que me toca venir a barrer, pues ese es el don que yo tengo, o la habilidad que Dios me dio fue barrer, pues vengo y barro. Pero no me puedo negar a esas cosas. Para terminar, mis hermanos, nuestro Padre nunca nos va a delegar una tarea sin equiparnos. Entonces usted se siente mal preparado para ejercer un don en la iglesia, ¿usted cree que todavía no está listo? Pues Dios lo va a equipar. ¿Y cómo inicia Dios equipándonos? Pues simplemente desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es que está aquí sentado, por eso es que estamos aquí, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces se transforma ese corazón duro, ese corazón egocéntrico, se transforma en servicio a los demás. Se convierte en un corazón humilde. Y ese es el resultado. Y ahí sí entonces puedo yo desarrollar el don, mis hermanos.
Y el Dios Todopoderoso, el Dios que no necesita de nadie, el Dios que quita y que pone, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que puede hacer y deshacer, lo ha llamado a usted, mi hermano, hoy a que haga parte de ese desarrollo que Él quiere. O sea, hoy con el conocimiento del don que debo tener, Dios me está diciendo, venga, ayúdeme a desarrollar este trabajo en la iglesia. Entonces eso nos debe llevar de admiración, de gozo, de plenitud, saber que Dios me está llamando y me está diciendo, ayúdeme, ayudémonos, fortalezcamos la iglesia de Dios, no nos dé miedo. Mire que el mundo nos está apretando fuerte, 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 y nosotros ¿qué estamos haciendo? No, pues ahí tímidos, temerosos, nos escondemos. Mis hermanos, que Dios nos haya hablado el día de hoy. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre Santo, gracias Dios mío por permitirnos este momento de reflexión y permite Señor que cada uno de nosotros pueda colocar el don que tú nos has dado, ese don espiritual por medio de tu Santo Espíritu, al servicio de la iglesia, al servicio de mis hermanos. No permitas Dios que mi corazón sea duro, no permitas Dios que me desvíe pidiendo donde no es, donde no hay, donde no me van a responder o donde me van a responder mal, Señor. Es aquí en la iglesia donde yo debo colocar al servicio de mis hermanos los dones que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, cuando somos negligentes y guardamos nuestros dones para nuestro deleite, para nuestra vanagloria. Perdónanos, Padre, cuando hacemos una voluntad que no es la tuya, y ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día según el carácter de Cristo. Amado Dios, guía nuestra vida, guía nuestro corazón y guía nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a colocarnos en pie y vamos a alabar a Dios con las alabanzas, alabar a Dios con los cánticos. Vamos a entonar